las coordenadas y también, obviamente, las distancias de las tangentes, pues vamos a empezar a lo que sería ya el diseño de una curva horizontal. ¿Sí? Adelante, Michelle. Yo tengo una pregunta, Inge. En la tabla, al final, cuando tenemos el último punto, también se pone la... tenemos que poner uno extra para poner el rumbo y el azimut, No, o se puede terminar así. no, ahí termina porque ya no tienes ninguna proyección hacia adelante. Ah, ok, Inge. Ya no tienes. La curva anterior te da el azimut de la pendiente o de la recta siguiente. ¿Ok? De esa manera se va encontrando. Lo que sí puedes determinar son coordenadas. ¿Dónde está llegando ese punto? Ok, Inge, gracias. Nada. Bueno, entonces ya tenemos lo que correspondería a la deflexión. Yo aquí en mi ejercicio tengo 80 grados derecha de deflexión aproximadamente. ¿Ok? Y determinaríamos lo que correspondería ya en el aspecto de este, las coordenadas correspondientes. Esto es para ir calculando los demás puntos para que lo vayamos determinando. Ya el PST y todos los valores correspondientes. Y de acuerdo a eso, pues calcular la curva. Yo tengo un grado de curvatura correspondiente a lo que sería ahorita buscando el trazo. Ok, yo tengo una azimut de 3515, ya correspondiente a ese, pero la curva que voy a elaborar sería la curva correspondiente a una deflexión de lo que correspondería a 80 grados. Yo voy a tener los siguientes datos. Yo, para calcular la curva, el primer valor que debo de tener es el PI. ¿Ok? Yo tengo PI, vamos a decir que sea igual a 0 más 635.20. Ahí me quedó mi PI. 0.635.20. ¿Ok? Tendríamos las coordenadas correspondientes. No, no lo tengo aquí. Y aquí vendría ya lo que correspondería al análisis de los datos de la curva, esenciales para poder hacer mi trazo. El siguiente dato sería el grado de curvatura. El grado de curvatura, recuerden que me lo da como valores máximos mi tabla, y yo voy a decir que en este caso voy a utilizar 5 grados. Mi curva, mi manual me dice que es 5.25, ¿ok? Yo estoy hablando una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora y tengo un terreno montañoso a 80 kilómetros y me da un grado máximo de curvatura de 5.50. Yo voy a utilizar 5 grados, ¿ok? Voy a utilizar 5 grados de curvatura. Ok, ya tengo mi valor de 5 grados de curvatura. Ok. ¿Qué otro dato requiero? Ya tengo la deflexión, ya tengo mi grado de curvatura, ya tengo el azimut,
de 35 grados 15 minutos, que sería mi primera proyección. Ya lo tengo ahí, mis valores del azimut, porque es un dato que ya tengo. Y lo que vendría después sería el análisis de lo que correspondería a el radio, el grado de curvatura y todo lo correspondiente a estos valores. Entonces, con las fórmulas que tenemos nosotros para determinar, estamos hablando de una curva simple, aquí sí es importante definir este tipo de análisis. En el caso de curvas simples, pues no requiero otro valor ya manejado anteriormente, como distancias de visibilidad. Esto lo puedo verificar ya en mi tramo, ya en mi plano más bien, para determinar todo esto. Y entonces yo voy a calcular lo que correspondería al radio de curvatura. Voy a poner las fórmulas. Aquí están los datos que yo voy a utilizar para elaborar mis valores correspondientes. Entonces, yo ya tengo el valor del grado de curvatura y yo voy a determinar el valor correspondiente al radio, que sería 1146 entre el grado de curvatura, que sería 5 grados, y el resultado me sale 229.2. Entonces, el siguiente valor del radio es 229.2 metros. ¿Ok? Entonces, aquí sí es importante siempre hacer toda la tabla donde voy a encontrar estos valores. Pero me fui. Aquí está. Ok, entonces ya tengo el radio de curvatura. ¿Qué otro dato voy a utilizar? Ya tengo el radio, me voy a la subtangente. La subtangente me dice que es igual a el radio de curvatura por la tangente de el ángulo central de la curva dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, yo determino el ángulo central de la curva para que tenga yo este valor correspondiente. ¿Ok? Entonces, yo tengo que determinar cuánto sería el ángulo interno de mi curva. ¿Ok? Entonces, ya aquí está mi valor, donde estoy hablando del ángulo central de donde va a quedar mi curva. ¿Ok? Bueno, esto lo podemos calcular de manera ya de acuerdo a a los valores correspondientes de lo que sería mi cuerda larga y todos estos valores donde voy a encontrar esta subtangente. Haciendo los cálculos de todo esto, y yo les recomiendo, si tienen alguna duda, váyanse voy a buscar ahorita el manual de proyecto geométrico, pero el más viejito, el del 2000, el del 1980, creo que lo tengo como 1991, pero no es cierto.
Manual de proyecto geométrico, el más antiguo. 1991 lo tengo, pero no, no es de 1991, es anterior. ¿Ok? Entonces, en este manual viene un poquito más explícito el cálculo de las curvas y de los procedimientos de topografía. O si no, directamente a textos de topografía. Esto yo creo que ustedes ya tienen algunos textos que les dieron en clase de prácticas de topo para determinar todos estos valores. ¿Ok? Recuerden que todo lo que hagamos ahorita es de manera sin necesidad de ningún software o de ninguna situación que pues simplemente meto los datos y ya salen los datos así, pero ¿cómo salieron? O sea, ¿cuál es la situación de poder determinar correctamente estos datos? Estoy buscando en el manual anterior lo que sería el alineamiento horizontal. ¿Ok? Entonces, el alineamiento horizontal está en la página 'en la sección 7.1, página 297. Ok, voy a poner ese manual. Ok, entonces aquí tenemos el manual más viejito, el que se conocía como el libro negro. Ok, y entonces aquí viene un poquito más completo y un poquito más analizado estos valores de los cálculos correspondientes. Ven aquí ya el valor exacto era 1145.92. Ya actualmente pues le ponen el valor de 1146. O sea, ya le quitaron las decimales, pero en realidad es 1145.92, su valor exacto. ¿Ok? Entonces, en curvas simples, el ángulo central es igual a la deflexión de las tangentes. Entonces, yo calculo con mi deflexión solamente en curvas circulares. No se puede utilizar en otro tipo de curvas. ¿Ok? Entonces, ya tengo el valor de que corresponde a el ángulo central, que es la deflexión, y entonces sería la tangente de la 80 entre 2 multiplicado por el radio. Y me da un valor de lo que sería permítanme, me equivoqué. $129.2. Ok, me da 166.52 el valor correspondiente. Ok, entonces lo pueden determinar de cualquier manera para determinar correctamente este valor.
¿Ok? Bueno, basados en directamente nosotros que hemos manejado estos datos, nosotros podemos determinar lo que sería ok, recuerden que estamos manejando los valores correspondientes de esto basado en, bueno, entonces lo que será la deflexión, 80 grados entre 2, y esto le sacamos su tangente, y entonces tenemos ya lo que sería nuestra subtangente correspondiente. Ahora, aquí viene un dato que es el que me va a determinar correctamente lo que sería la longitud de curva. En el caso de la longitud de curva, esta va a depender, me voy a poner el esquema de donde estamos hablando de lo que sería la longitud de curva, va a depender mucho de la longitud de la cuerda que estemos utilizando. Ok, esta cuerda que estamos nosotros manifestando va a ser la longitud que yo determine del tramo, vamos a decir, acuérdense que la cuerda es la distancia que existe de un punto de la curva a otro punto de la curva de manera directa, o sea, de línea recta, no de línea que tenga curva. Entonces, la cuerda que yo voy a utilizar para mi análisis será de 20 metros. Yo voy a utilizar una cuerda de 20 metros, que es una estación. Entonces, basados en la cuerda de 20 metros, yo voy a determinar lo que sería este valor. Y entonces, haciendo el estudio aquí de lo que sería el ángulo de la cuerda, yo puedo determinar correctamente, aquí no estamos acá, la longitud de la curva dependiendo de lo que serían nuestros valores que tenemos aquí. Entonces, yo lo que voy a obtener va a ser la longitud de todo de este tramo. Pero lo que estoy haciendo es por cada cuerda, haciendo tramos de cada 20 metros, yo voy a determinar cuánto sería el total desde el PC al PT. Manejado, obviamente, pues el ángulo de la deflexión o el ángulo interno. Entonces, multiplicando la longitud de la cuerda por lo que sería el valor del ángulo, lo divido entre el grado de curvatura y me da la longitud de la curva. Para el caso de lo que estamos hablando, me da una longitud de curva de 320 metros. Entonces multiplico 20 por el ángulo interno de la curva. Y para el caso de curvas horizontales es 80 metros, es la deflexión. Y lo divido entre el grado de curvatura.
y entonces tengo una longitud de curva de 320 metros. Entonces yo ya tengo mi valor de la deflexión, tengo mi valor de, ahorita lo voy a ponerlo, del radio de curvatura, tengo mi subtangente, y tengo mi valor de longitud de curva, 320 metros. Ok. Para cuestiones de análisis ya en campo, requiero saber cuánto vale lo que sería mi cuerda larga. Aquí tenemos la cuerda, aquí tengo la externa y aquí tengo la ordenada media. La externa y ordenada media pues serían las partes de la parte de PI hacia la curva y la media pues, sería de el centro de la curva hacia donde está la posición de la cuerda larga. Y la cuerda larga va a ser igual a lo que correspondería a el seno del ángulo interno entre 2, ¿verdad? Que ese es el que yo estoy aquí manejando, por 2 veces el radio de la curva. Aquí está, 2 veces el radio de la curva por el seno del ángulo interno entre 2. ¿Ok? Que ese es el que estoy manejando yo para poder determinar la cuerda larga. Y la cuerda larga, haciendo ya el cálculo, sería de 294.6 metros. Ok, para cálculos ya en gabinete, en planos, sí requerimos utilizar a centímetros y, para ser más exactos, en milímetros. Para el caso en campo, se recomienda que sea en centímetros. ¿Ok? Porque una cosa es hacerlo en el gabinete con milímetros, pero ya en el caso de campo se manejan en centímetros para comprobar todos estos datos. Bueno, ok. Entonces, lo que voy a hacer ya con lo que serían estos datos, el PI, el grado de curvatura, el radio de curvatura y todo lo correspondiente a los datos obtenidos, ahorita estamos haciendo el análisis de lo que serían mis curvas, el cálculo de las curvas. ¿Ok? Aquí estoy ya planteando lo que sería mi curva. Yo estoy haciendo esta curva, 80 derecha, y tengo estos valores, por decir. Radio de curvatura de 5, radio de curvatura de tanto, subtangente, longitud de curva y la cuerda larga. Ok, entonces, para dibujarlo, lo que voy a hacer es encontrar el primer valor, que sería lo que corresponde a nuestro punto del inicio de la curva. Si yo digo que el PC está en la estación 0 más 635.20, yo voy a encontrar el PC. Y entonces, esto no está a escala, obviamente. Entonces, yo voy a hacer lo que corresponde a ubicar el PC, donde el PC va a ser igual al PI menos la subtangente. Y entonces, si yo tengo un PI de 635.2 menos la subtangente,
192.31. El PC está en la estación 0 más 442.89. ¿Ok? Reserva de verificación de resultados. Entonces me voy a el 442 y aproximadamente aquí está mi PC. Aquí está el PC. ¿Ok? Entonces, yo de manera rápida, en mi dibujo, pues simplemente coloco el radio perpendicular al PC, que vale 229. Aquí, por decir. Repito, no está a escala esto. Y ya con el compás, pues hago mi trazo y me queda ya mi curva, vamos a decir, de esta manera. Ahí está mi curva y aquí está mi PT. ¿Ok? Aproximadamente, les repito, no está a escala, por lo tanto, pues no está. Yo no lo puedo dibujar exactamente. Esto lo tiene que ser en AutoCAD. Y ya tengo mi curva y mi PT va a ser igual al PC más la longitud de la curva. Y entonces yo tengo que 442.89 más lo que sería mi longitud de curva, 320. Y me da 700, el PT está en 762.89. Entonces, vamos a quitar esto. Pues el PC está en 400 más 442.89 y el PT está en 0 más 762.89. ¿Ok? Entonces ya tengo mis cadenamientos de mi curva simple. ¿Ok? Ya tengo mis cadenamientos de mi curva simple. A partir de este cadenamiento, pues ya continúo hasta el otro valor, que aquí ya le voy a asignar el nuevo PI. Recuerden que cuando hago el inicio, solamente hago puntos y longitudes, más no puedo anotar lo que serían los PIs, sino que estaría anotando los puntos. Punto A, yo le puse A0, A1, A2, etcétera, etcétera, y las longitudes correspondientes. Vamos a decir que el otro caso estaríamos hablando de un azimut, haciéndole aquí el cálculo. El segundo punto tiene un azimut de 117 grados. Vamos a decir 116 grados 30 minutos. ¿Ok? Bueno. Y tendríamos un valor del rumbo de 100 grados sureste. Ya estaría el otro. Vamos a poner aquí, continuar aquí una curva hacia acá. Y ahorita lo estoy aquí. Para identificar el siguiente valor de lo que correspondería a una deflexión de aproximadamente de esta deflexión
sería de 95 grados izquierda. Para continuar con mi tabla. Claro, las coordenadas no las he calculado. Bueno, y aproximadamente la distancia que tengo de este segundo punto sería de 1200 metros. No, perdón. 1100. Vamos a ponerle aproximadamente el segundo valor va a ser de 1040 metros, punto 5. Esa sería la distancia que existe desde el punto A1 a 2. Entonces yo ya calculé la curva, ya tengo mi curva dibujada, pero repito, aquí tendríamos que hacer todo lo correspondiente a hacer todo este rollo y sacar todo esto, pero pues esto ya sería complementario. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se calcula, o más bien no cómo se calcula, cómo se traza una curva en campo? ¿Alguien me puede decir? ¿Ustedes sí tuvieron topografía físicamente? Yo creo que sí, ¿no? Sí, Inge. Bueno, se traza obviamente con un equipo topográfico y con estacas. ¿Y con cintas? Ajá, sí. Ok, Yo recuerdo que se hacía una serie de tangentes partiendo ok, de un punto. ok. ¿Alguien más puede comentar acerca de esto? Creo que la misma estación total te da todos los datos. Ya, bueno, sabiéndolo sacar. Sí, ok. El equipo no hay problema. El que quieran utilizar, si quieren utilizar un equipo sofisticado o quieren para un equipo sencillo, no hay ningún problema. Ese sería el equipamiento. Y el que sepa usar estación total, pues perfecto. El que no lo sepa, pues ya le tocará aprender, ¿no? Entonces, yo tengo mis valores PI, PT, PC, etcétera, etcétera. Tengo aquí mi deflexión derecha, ¿verdad? Y voy a tratar de dibujar una curva. ¿Ok? Más o menos, a ver si aquí me las enseño. Tengo yo aquí en la mano. Ok, vamos a tratar de dibujar una curva y vamos a ver que esta curva quedó así. Aproximadamente. Que llega hasta acá. Entonces, ¿cómo se traza en campo? Vamos a decir que en esta parte estamos hablando de que existe, pues, es una montaña. Todo esto es una montaña. Aquí tenemos nuestras curvas de nivel y obviamente tenemos aquí esta situación. Recuerden que voy a trazar en un lugar donde estamos hablando de un terreno montañoso. Aquí está mi otra curva de nivel. Y por ahí va a pasar mi curva. Entonces, yo no puedo ver del PC al PT. Y tampoco puedo ver del PI al PT, ni del PI al PC, debido a que yo tengo una gran profundidad en el terreno natural. Acá están mis curvas. Vamos a decir que esto sea cada 5 metros, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bueno,
aquí obviamente no hace esto, ¿verdad? 35 y 40. Entonces tengo, vamos a decir aquí en esta parte, vamos a borrarle un poquito más aquí esto, para hacerlo un poquito mejor. Esta es la curva de 20, aquí viene la de 25, y así nos queda, ¿no? Y entonces yo, pues no puedo ver desde este punto, vamos a decir que tenga yo una cota de aproximadamente 18, y aquí tenemos una cota de 8. Ok, entonces tengo aquí de donde estoy hasta allá abajo, son 10 metros, y de aquí hasta acá vamos a decir que tengamos pues aproximadamente también otros 10 metros de inclinación. Estoy hablando en el terreno, en un terreno montañoso. En un terreno plano, pues olvídense, yo veo del PC al PT y más allá, o sea, no hay bronca. Aquí sí agarro mi cuerda larga y automáticamente obtengo el valor correspondiente y voy dando los valores a partir del PC. Pero ¿cómo le hago realmente ya en el campo para trazar mi curva? ¿Cómo lo harían? A ver, ¿quién me dice? Yo tengo que trazar a fuerza. Calculando la deflexión por metro, ¿no? ¿Perdón? Sería calculando la deflexión por metro. Ok, Una ya deflexión hay tengo que ir la marcando cada 20 deflexión. metros para la curva. Ya tengo, voy a ponerle los valores correspondientes a lo que serían, el PC, no, déjenme copiarlos, el PC y el PT. Ok, el PC vale 442.89, el PT vale 762.89 y el PI vale 635.20. Ok, ya tengo mis valores de estos datos. Ok, entonces PI es igual a 0 más 635.20. El PC es igual a 0 más 442.89. Y el PT vale 762.89. Ok, ahí están las estaciones correspondientes a mis cadenamientos y decía su compañero obteniendo las deflexiones por metro. Pero realmente es correcto, pero ¿cómo le haría yo entonces? Hagan de cuenta que ustedes tienen su equipo topográfico, el que quieran, llámese Tránsito Teodolito o Estación Total. ¿Cómo le hacen? No puedo utilizar lo que serían posicionamientos globales. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos un equipo que dé exactamente a centímetro la ubicación. ¿Ok? Nos los da aproximado, dependiendo del error que pueda tener, pero no voy a utilizar ningún equipo de posicionamiento global. ¿Cómo se le hace? Ya tengo las deflexiones por metro, según dice. Físicamente, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Podríamos calcular el número de estaciones totales que hay sobre la curva? ¿Ok? Que se obtendría restando el PC menos PT. Sí, pero ¿cómo? O sea, yo puedo sacar los cadenamientos y ahorita lo podemos hacer sin ningún aparato. La siguiente estación sería la 460. Por lo tanto, sería
a una distancia de 17 metros, quedaría la siguiente estación, por decir, acá. Aquí sería 0 más 460. Y después me voy a 0 más 480. Y todas así sucesivamente. Ok, recuerden que no estoy a escala y no sé si sea correcto. Ok. Pero eso, ¿cómo lo ubico? Yo lo tengo que trazar, yo tengo que ir poniendo, y esto se hace en el campo, yo tengo que ir poniendo trompos a cada 20 metros, así como los puntos principales. ¿Cuáles son los puntos principales? El PC, el PT y el PI. En algunos casos no puedo poner el PI porque a lo mejor está un voladero y yo no puedo colocar. El PI queda de manera espacial porque tendríamos una profundidad muy grande y yo no puedo físicamente, no puedo colocar ese punto. No lo puedo colocar. Imagínense que está aquí y aquí ya estamos hablando que sea el mar. A partir de esta curva, bueno, de aquí de esto, todo esto es mar. Ya estamos en el mar y el PI me queda exactamente en el agua. No lo puedo poner, no lo puedo poner. Sería muy complejo, bueno, es imposible colocarlo ahí. Tenemos una altura de 40 metros, es un acantilado y ahí quedó, de acuerdo a mi trazo, ahí quedó el PI. Pero sí conozco su estación, porque esto me lo da el cálculo. A partir de la curva, vamos a decir, aquí en lugar de ser 5 va a ser 0. Tengo 10 metros de altura desde el acantilado hasta el agua. ¿Cómo se traza la curva realmente en campo? Ya dijeron, utilizando, dice, las cuerdas, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace físicamente? Ustedes tienen su tránsito, su estación total. ¿Qué hago? Pues, bueno, como una vez me tocó hacer, fue muy fácil porque ya estábamos en la estación total, pero eran con las coordenadas. Poníamos un banco de nivel y pues ya, íbamos colocando las estacas por cada cadenamiento. Mm, Recuerda que es una curva. No es una línea recta. Si me dices una línea recta, sí te creo, pero es una curva. Yo no puedo curvar mi cinta. Recuerden que la cinta debe estar bajo una tensión para que sea una medida correcta. Entonces, no me funciona midiendo de esa manera. Yo ahorita puse las estaciones cada 20 metros porque lo puedo hacer en AutoCAD y lo puedo sacar. Pues eso es padrísimo, ¿no? Rapidísimo. Pero en campo, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para trazar una curva la cual no tengo acceso a todos los puntos? ¿Qué tengo que sacar? Ya dijo Pues, su... ¿Sí? ¿Escucho? se puede hacer justamente como mencionaban de las tangentes, pero estas tangentes se van desviando hacia el lado de la deflexión un cierto grado que se saca calculándolo. Y este grado va en función de la tangente anterior. ¿Cómo lo haces? Yo pongo el aparato en PC, ya estoy en PC. ¿Luego qué hago? Se desvía a un cierto grado que se calcula primero hacia el lado de la deflexión y hasta ese tramo
trazo la tangente. Entonces necesito determinar el ángulo correspondiente. Sí, Gabriel. Como dice mi compañero, con un cierto grado, ese sería el grado de curvatura el que tenemos. No, grado de curvatura no. Ok. No, el grado de curvatura es otra cosa. Ok, nosotros calculamos, si se dieron cuenta, calculamos la cuerda larga. La cuerda larga equivale a la distancia del PC al PT. Ok, vamos a ponerlo con otro color. Entonces, la cuerda larga viene siendo desde aquí hasta acá. Esta es la cuerda larga. Si yo no tuviera nada, nada de nada, que estuviera plano, pues yo del PC, yo aquí tengo mi equipo de topografía, y desde aquí puedo ir viendo. Pero lo que decía su compañero es correcto. Si tuviéramos una situación de que pueda llover todo esto, pues yo voy a hacer cuerdas, ¿ok? Desde el PC. Yo puedo hacer estas cuerdas a partir del PC, ¿ok? Entonces, para trazar una curva, yo coloco el aparato desde PC y yo voy a dar haciendo, y ahora sí, como dice su compañero, yo voy a sacar los ángulos correspondientes de cada uno de los puntos. Y entonces voy a tener un ángulo, ¿verdad? Y voy a tener una longitud de la cuerda. Todo eso se calcula. Y entonces, con el ángulo y la longitud de cuerda, yo voy a ir haciendo lo que sería para cada una de las estaciones. Pero en el caso de que yo no pueda ver, por decir aquí, en este caso voy a borrar todo lo que hice. Yo no puedo ver absolutamente. Ok, la cuerda larga no la puedo ver. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Pues voy utilizando, coloco el aparato en este punto y con la cuerda y el ángulo determino la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ya no la veo. Pues, ¿qué es lo que hago? Cambio el aparato en el otro punto ya definido y empiezo con las... Entonces se tiene que sacar los diferentes valores de cada uno de los ángulos y de las cuerdas para poder hacer este trabajo. O me coloco en este punto y de manera inversa hago lo mismo. Entonces sí es importante saber calcular esas cuerdas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues curvas pequeñitas para poder ir trabajando correctamente este trazo. Hay ocasiones, y esto también será por habilidad del topógrafo, de que yo puedo obtener un PST que es válido y yo me coloco aquí y de aquí puedo ver a los demás puntos. Entonces aquí es la habilidad que tenga el topógrafo. Pero concluyendo, para trazar en campo es necesario conocer las longitudes de las cuerdas y los ángulos correspondientes de cada uno de los puntos.
Esto sí se tiene que hacer ya en el campo. ¿Por qué? Porque en el plano, pues tú piensas que el cerro está así, pero a la mera hora, pues no. No sabemos qué te vas a encontrar ya directamente en donde va a ser localizado este punto. ¿Ok? Esto es importante saberlo. Y van a decir, bueno, es que yo no soy topógrafo. Estoy de acuerdo. No somos topógrafos. Pero sí necesitamos saberlo para que mi trabajo sea lo más correcto posible. El topógrafo pues tiene todas las instrucciones de cómo hacerlo, pero yo lo debo de conocer para que no me sorprenda. Repito, no es mi chamba, pero sí lo podemos hacer. Y esto realmente fue, cuando yo trabajé, fue lo primero que hice. Me mandaron de topógrafo. Y tú te pones, es que ya no soy topógrafo. Pues ni modo, compadre, ¿quieres trabajar? Órale, adelante. Pero tienes que saber por lo menos algunas situaciones. No eres totalmente experto, pero sí puedes manejarlo. Obviamente, a mí me tocó ya lo que se llama relocalización del trazo. El trazo ya había sido hecho por topógrafos y nosotros estábamos buscando los trompos, las estacas y las referencias. Todo esto se da en los planos, a eso voy. En los planos, si ustedes se acuerdan, ya me dan las referencias de las posiciones de los puntos principales, que serían el PC, el PT, y en algunas veces nos pueden dar el PI, si es que es posible localizarlo, porque muchas veces no. A mí me tocó ver físicamente que no existía la localización del PI debido a que no se podía. Estaba en el aire. Pero el PC, el PT, sí te lo van a referenciar y te lo referencia el punto, por decir, de acuerdo a tu eje de coordenadas, y esto siempre se tiene que colocar correctamente el norte, y te decían, pues está colocado a rumbo noreste, un ángulo X, a una distancia X, ponían sobre roca, o sobre un elemento que no sé, y te daban varios puntos de referencia. Y entonces encontrabas las referencias y haciendo el trazo de estos, por lo regular siempre te manejaban 3 puntos, donde se interceptaban los 3 puntos, ahí era el PC. Por eso los topógrafos te lo van a indicar en lo que serían los planos correspondientes. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Vámonos, nos vemos mañana porque ya es hora. Nos vemos. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, luego, nos Inge. vemos. Yes. Hasta luego.